El fervor religioso de los valencianos se revela en el solemne acto de la coronación de Santa María del Puig, primera patrona de la ciudad y del antiguo reino de Valencia. El generalísimo y su esposa presiden este acto en comunión espiritual con todos los fieles de la diócesis. La ceremonia se efectúa en la Plaza de América y el alcalde, señor Ruhr, ofrece las llaves de la ciudad que su excelencia deposita al pie de la imagen. En este acto, la comisión del voto mediacionista hizo entrega de los pergaminos en los que se ruega a su santidad el Papa que proclame el dogma de la mediación de María. Asisten a la ceremonia diversos ministros. El nuncio de su santidad, Monseñor Antoniuti, lee un mensaje del Papa que es escuchado en pie por todos los asistentes. Dice el pontífice que la Virgen dará protección a los fieles de Valencia para que puedan vivir el ideal cristiano. La madrina de la coronación se adelanta hasta el altar donde el nuncio de su santidad bendijo las coronas de la Virgen y del Niño. El jefe del Estado y el representante del Papa coronan la imagen entre la emoción y el entusiasmo fervoroso de todos los asistentes, que agitan en el aire sus pañuelos. Valencia ofrece así un magno espectáculo de fervor católico, unido en entrañable sentimiento al jefe del Estado y a los pies de la mediadora de todas las gracias.